Una madre y su novio están acusados de la muerte de su hija de 2 años. Shelby Love y John Tucker Hardy están en la cárcel regional de Hampton Roads. La hija de Love, Harley Ray Williams, sufrió quemaduras tan graves por agua hirviendo que su piel comenzó a desprenderse. Bienvenidos o bienvenidas de nuevo y gracias por estar aquí. Soy Cassie y esto es A Wicked World. La historia que tengo para ustedes hoy es sobre una niña pequeña que fue asesinada por un hombre violento, al que previamente se le había ordenado mantenerse alejado de todos los niños. Pero por alguna razón su madre lo permitió. Esta es la historia de Harley Williams. Harley Ray Williams nació el 24 de septiembre de 2015 en Oklahoma, hija de su padre, Ivan Williams, y su madre, Shelby Ray Love. Se decía que era una niña de espíritu libre, enérgica y cariñosa, a quien le encantaba salir y visitar la playa. A Harley le gustaba Minnie Mouse, el color rosa, y cariñosamente le decían Harley Bug. También tenía 2 hermanas mayores. Los padres de Harley se casaron en 2013 y se divorciaron poco después de su nacimiento. Siempre habían tenido una relación tóxica, y en agosto de 2016, Shelby presentó una orden de protección contra Ivan, diciendo que él la había lastimado. Un mes después, Ivan violó esta orden al pasar en auto frente al trabajo de Shelby. Debido a esto, cuando su divorcio se finalizó poco después, Shelby obtuvo la custodia total de Harley. A Ivan todavía se le permitían las visitas, siempre y cuando tomara una clase de crianza ordenada por la corte, pero nunca la completó. No mucho después de obtener la custodia de Harley, Shelby se llevó a su hija y se mudó a California. Como la familia de Ivan todavía tenía derecho legal a ver a la niña, ella no debía irse del estado así nada más sin antes avisar a la corte. Shelby también tenía una hija mayor, pero se dice que su madre, Lois Love, estaba criando a la niña por una razón u otra. A mediados de 2018, Shelby y Harley vivían con un compañero de cuarto en un departamento de 2 habitaciones en el complejo de apartamentos Sandy Beach Towers, en Norfolk, Virginia. Shelby trabajaba para el Departamento de Servicios Sociales de la ciudad de Virginia. Luego, en diciembre de 2018, Shelby consiguió un nuevo novio. Su nombre era John Tucker Hardy. John, de 33 años, tenía 3 hijos propios, pero no se le permitía verlos. De hecho, no debía estar cerca de ningún niño sin supervisión, porque estaba en libertad condicional por abuso infantil y violencia doméstica. En 2011, él había tenido una relación con una mujer llamada Jacqueline Coates. Cuando ella tenía unas 14 semanas de embarazo de su hijo, John planeó un viaje fuera de la ciudad con sus amigos, y ellos discutieron por eso. Durante la discusión, John le lanzó un celular al vientre de Jacqueline, que estaba embarazada, golpeándola, y dijo que deseaba que el bebé muriera. Después de esto, ella obtuvo una orden de protección contra él. Pero como solo la protegía a ella y no a su bebé no nacido, después de que nació el niño, John pudo obtener la custodia. Luego, en marzo de 2013, la novia actual de John llamó a las autoridades diciendo que él la había estrangulado y había abandonado a su hijo de 14 meses, John Jr. Cuando llegaron los servicios de protección infantil, descubrieron que el bebé estaba deshidratado y descuidado. Parecía desnutrido. Tenía retraso en su desarrollo y no había ido al médico desde que tenía 6 meses de edad. Una vez que lo llevaron al hospital, se descubrió que el niño tenía una fractura extensa en el cráneo, con hinchazón en el cuero cabelludo. Se determinó que fue causada por un traumatismo intencional por objeto contundente. También tenía moretones por todo el cuerpo, incluyendo muchos en la cara y uno en la glándula suprarrenal, lo cual habría requerido una cantidad significativa de fuerza. El pequeño tenía una fractura en la tibia y 2 vértebras rotas en la espalda, lo cual probablemente fue causado por alguien que lo forzó a sentarse. Se dice que esto resultó en que su crecimiento quedara truncado por el resto de su vida. La novia de Juan les dijo a los investigadores que había visto a Juan sostener al bebé por el cuello con una mano. Ella dijo que Juan Jr. a menudo tenía moretones y que por eso tenían que mantenerlo en casa y no llevarlo a reuniones familiares. También había un mensaje de texto de Juan que esta mujer les mostró a los oficiales.
Decía que iba a matar al bebé si no dejaba de llorar. Durante una llamada telefónica grabada más tarde, Juan admitiría haber lastimado a su hijo y dijo: ¿Y qué demonios? Le di una bofetada en la maldita cara porque comió comida para perros 4 malditas veces. En 2014, Juan se declaró culpable de estrangulamiento, negligencia y abuso infantil. Fue sentenciado a 15 años de prisión, pero 12 de esos fueron suspendidos, así que en realidad solo debía cumplir 3. Juan cumpliría aún menos tiempo que eso, y fue liberado a principios de 2016. Y aunque una de las condiciones de su libertad condicional era que no debía estar cerca de niños sin supervisión, Juan fue encontrado después viviendo en una casa con 3 niños. Sin embargo, no tuvo más problemas por esto. Luego, en 2017, Juan comenzó a salir con otra mujer, quien terminó con él en diciembre. Después de que terminó con él, Juan fue a su casa y le rogó que saliera para hablar con él. Ella se negó y le dijo a Juan que si no se iba, llamaría a la policía. Cuando ella intentó cerrar la puerta principal, él la empujó y luego la agarró del cuello. Le dijo que adelante, que llamara a la policía y comenzó a golpearla en la cara. Cuando las autoridades llegaron poco después, ella presentó una denuncia en su contra y solicitó una orden de protección. Todo esto sucedió en el mismo mes en que Juan conoció a Shelby, así que probablemente estaba saliendo con ambas mujeres al mismo tiempo. Solo unos meses después de que Juan y Shelby empezaron a salir, Juan se mudó con Shelby y Harley. Normalmente, Harley iba a una guardería infantil mientras su mamá trabajaba durante el día. Pero en abril de 2018, Shelby dejó de ser elegible para los beneficios del gobierno que ayudaban a pagar la guardería. Así que, en su lugar, empezó a dejar a su hija en casa con Juan. El último día de guardería de Harley fue el 16 de abril. Un poco más de una semana después, el 24 de abril de 2018 a las 3:30 de la mañana, Shelby llamó al 911. Ella dijo que su hija no respondía, estaba temblando y tenía problemas para respirar. Cuando los paramédicos llegaron poco después, encontraron a la madre sentada afuera del departamento en las escaleras con su hija en brazos. Harley estaba gruñendo, convulsionando y no respondía. También sufría quemaduras por todo el cuerpo que eran tan graves que su piel había comenzado a desprenderse. La niña fue trasladada al hospital infantil King's Daughters en Norfolk y poco después sería declarada muerta. La policía habló con la madre de Harley, Shelby, y ella les dijo que había dejado a su hija sola en casa con su novio John el día anterior. A las 4:29 p.m., él le envió un mensaje de texto que decía: «Voy a ir a prisión». A las 4:41 le mandó otro diciéndole que se apurara a llegar a casa. Cuando Shelby regresó a las 5:20, John le entregó a Harley y le dijo: «Por favor, no termines conmigo». Luego le dijo que la niña se había quemado accidentalmente con agua caliente. Dijo que la había dejado en una tina con agua y luego fue a otra habitación para hacer una llamada rápida. Pero solo estuvo fuera unos segundos antes de escuchar a la niña de 2 años quejarse, así que regresó. Fue entonces cuando descubrió que Harley se había quemado. John afirmó que el calentador de agua del departamento estaba descompuesto y que eso fue lo que causó que el agua de repente se pusiera tan caliente. Según John, no pensaron que las quemaduras fueran demasiado graves, así que decidieron tratar a Harley en casa en vez de llevarla al médico. Luego fue a la tienda y compró Tylenol, gasas, Pedialyte, lidocaína y vinagre de manzana. Cuando llegó a casa, le aplicaron vaselina, lidocaína y vendas de gasa empapadas en vinagre de manzana a las heridas de Harley. No fue hasta casi 10 horas después, a las 3:30 de la mañana, cuando Harley dejó de responder y empezó a convulsionar, que se dieron cuenta de que necesitaban llamar al 911. Según Shelby, ella supo de inmediato que las quemaduras de su hija eran graves y que necesitaba ayuda médica. Sin embargo, John le dijo que no podían llevarla al hospital o él sería arrestado. Shelby entonces le dijo que no podían reemplazar a Harley. Pero John amenazó con matar a Shelby si llevaba a su hija al hospital. Así que, en su lugar, ella entró a Facebook y empezó a buscar formas de tratar las quemaduras en casa. La madre afirmó que no llamó al 911 mientras John estaba en la tienda comprando suministros porque le tenía mucho miedo. A las 7:33 p.m., mientras él todavía estaba en la tienda, John le envió un mensaje de texto a Shelby. Decía: «Esto es mi culpa por haberme ido, pero no puedo asumir la culpa de que el agua caliente se pusiera más caliente sin ninguna razón aparente. Pero si aún quieres ir al hospital, asumiré la responsabilidad».
También hubo 2 mensajes de texto que se enviaron desde el teléfono de Shelby esa noche a una de sus amigas. El primero decía que Harley se había quemado con agua caliente, pero que ya la había visto un doctor. El otro decía que Harley se había lastimado mientras estaban en un refugio para víctimas de violencia doméstica, no en el departamento. Una vecina después diría que escuchó a la pequeña Harley gritando y llorando, pero no se dio cuenta de que algo estaba realmente mal. Ahora desearía haber contactado a las autoridades. Cuando se realizó la autopsia de la pequeña Harley de 2 años, tenía quemaduras en más del 30% de su cuerpo. Estaban en su espalda, sus glúteos, la parte trasera de sus piernas, su brazo superior izquierdo, su mano derecha, antebrazo y la parte trasera de sus orejas. También tenía lesiones por objeto contundente en su cuerpo, incluyendo un moretón de 18 centímetros en la parte trasera de su cabeza, moretones en el cuello y un gran moretón en el abdomen. También había una lesión interna en su intestino delgado y se encontró una cantidad tóxica de lidocaína en su sangre debido a la cantidad excesiva de crema que John y Shelby le habían puesto en la piel que se le estaba desprendiendo. Si la pareja la hubiera llevado al hospital en lugar de intentar tratarla en casa, probablemente habría sobrevivido. El mismo día que Harley murió, su madre, Shelby Ray Love, de 29 años, y el novio de Shelby, John Hardy, de 33 años, fueron arrestados. Fueron acusados de abuso o negligencia infantil y homicidio grave. Fueron detenidos sin derecho a fianza. Los abogados de Shelby afirmaron que ella sufría del síndrome de la mujer maltratada y que fue su miedo a John lo que le impidió buscar ayuda para su hija. Shelby describió a John como una persona sumamente abusiva y dijo que siempre le había tenido miedo. En un momento, a principios de abril de 2018, Shelby se mudó del departamento donde vivía con él y se fue a un refugio para víctimas de violencia doméstica con Harley. Pero después de que John la confrontó, decidió regresar al departamento al día siguiente. Luego, el 3 de abril, Shelby fue a trabajar y dejó a su hija con John otra vez. Durante ese tiempo, discutían de ida y vuelta por mensajes de texto. John llamó egoísta a Shelby por despertarlo y dejar a Harley a su cuidado. Luego, John le envió a la madre una foto de Harley con hinchazón alrededor de su ojo y se quejó de tener que sacarla en público viéndose así. Dijo que había salido a su camioneta a buscar sus llaves durante unos 5 minutos. Y durante ese tiempo, la niña se cayó y se golpeó el ojo con la esquina de un pequeño marco. Shelby le respondió por mensaje diciendo, «Ella no tiene moretones en los ojos cuando yo estoy en casa». A lo que John respondió, «Solo sigue consintiendo a tu bebé y mantén el cordón umbilical pegado». Luego le envió un video de Harley en el que tenía moretones en los brazos, piernas y abdomen. En el video se le ve incitando a la niña diciendo, «¿Mamá te lastimó? ¿Mamá te pegó?». Unas semanas después, el 19 de abril, John le envió un mensaje de texto a Shelby indicando que le había dado una buena nalgada a Harley por arrancar las cortinas de la pared. También dijo que le dio una nalgada porque ella derramó jugo mientras él estaba en el baño. El 28 de octubre de 2022, Shelby se declaró culpable de sus cargos. También aceptó testificar en contra de John durante su juicio. Más tarde, fue sentenciada a 15 años de prisión con 15 años adicionales, suspendidos si tiene buena conducta. Después de la sentencia, la fiscal del estado dijo, Shelby Love muy probablemente pudo haber salvado a su hija Harley. En cambio, la señorita Love encubrió al hombre que quemó gravemente a su hija, y la señorita Love le causó un dolor terrible a su hija en sus últimas horas. La señorita Love pasará los próximos 15 años en prisión. Ojalá que su papel en la muerte de su hija permanezca en su conciencia para siempre. En julio de 2020 comenzó el juicio de John, y él optó por un juicio ante un juez en lugar de un juicio con jurado, es decir, solo el juez decidiría su destino. El médico forense que realizó la autopsia de Harley testificó, dijo que ella tenía quemaduras que cubrían entre el 30 y el 33% de su cuerpo, y eran quemaduras por inmersión, el tipo que ocurre cuando la piel de alguien se sumerge en agua caliente. Harley no tenía ninguna quemadura por salpicadura, lo que significa que no había estado forcejeando en el agua escaldante. Ella simplemente había estado ahí, inmóvil. Probablemente estaba inconsciente en ese momento. Se determinó que la causa de muerte de Harley fue por complicaciones de quemaduras por agua hirviendo.
Al final, John fue declarado culpable de los cargos en su contra. Sin embargo, antes de que el juez pudiera sentenciarlo, John presentó una moción solicitando un nuevo abogado. Afirmó que su abogado anterior no lo representó adecuadamente durante el juicio. Dijo que su abogada nunca llamó a un perito para que testificara sobre el calentador de agua descompuesto en el departamento. Por lo tanto, no sentía que el juicio fuera justo. Debido a esto, su sentencia se retrasó, y mientras estaba en la cárcel, John dio una entrevista. En ella, insiste en que es inocente y que no lastimó ni a Shelby ni a Harley. Simplemente fue un accidente horrible. En julio, una jueza declaró culpable a John Hardy de asesinato grave, negligencia infantil grave y lesiones maliciosas por la muerte de Harley Williams. Las fiscales dijeron que Hardy quemó con agua caliente a la niña de 2 años y que esto ocurrió en abril de 2018, pero Hardy dice que sentó a la niña en la bañera y se alejó por un momento. Revisé la temperatura y literalmente estuve lejos de ella solo entre 60 y 70 segundos antes de escucharla gritar. Dije, Dios mío, voy a ir a prisión. Apúrate a casa. Yo no asesiné a Harley. Eso no era mi intención. Hardy dice que su departamento tenía un calentador de agua defectuoso. Él dice que sus abogados no llamaron a ningún testigo durante el juicio, incluyendo a un experto que podría testificar sobre el calentador, así que pidió un nuevo abogado. Hoy en la corte, un juez de Norfolk concedió la solicitud de Hardy. Hardy espera que el nuevo abogado pueda ayudar en su caso. Quiero decir, es horrible que Harley se haya ido. No hay forma de recuperarla, pero no puedo irme el resto de mi vida por algo que no hice. Finalmente, en mayo de 2023, John fue sentenciado a 35 años de prisión, con 10 años adicionales en suspensión. Esto fue 6 años por encima del límite máximo de sus pautas de sentencia. La fiscal del estado dijo, la violencia que John Hardy infligió a la pequeña Harley, las quemaduras que la obligó a sufrir y el tratamiento de sus heridas, que fue peor que la tortura, es uno de los actos más depravados que he visto en mi carrera. La pequeña Harley vivió sus últimas horas en agonía. Si hubiera recibido ayuda médica, podría haber sobrevivido. En cambio, sufrió y murió. El señor Hardy merece su condena. Recordaremos a Harley. Poco después de la muerte de Harley, los miembros de la comunidad se reunieron para una vigilia para recordar al pequeño de 2 años. Luego, Harley fue enterrado durante una ceremonia privada en el cementerio Fairlawn, en Chickasha, Oklahoma. Amamos a Harley y le enviamos nuestros mejores deseos a su familia. Shannon Hawkins habló hoy ante una multitud en Ocean View en honor a uno de sus miembros más jóvenes. Harley Ray Williams fue hija, nieta, bisnieta, hermana y sobrina. La gente trajo fotos, flores y notas especiales para recordar la vida de una niña de 2 años que fue asesinada la semana pasada. Muy desgarrador, doloroso. Sabes, tu corazón simplemente se rompe. Eric Ferguson vino a honrar su memoria. Agradezco que todavía exista humanidad y que todos podamos unirnos por una buena causa. Y es hermoso, quiero decir, solo tienes que verlo. ¿Sabes? Y esa belleza fue arrebatada demasiado pronto. Hawkins quiere que la muerte de Harley traiga un cambio. Desafortunadamente para ella ocurrió el peor de los casos. Así que lo que queremos hacer es iniciar una petición para que los abusadores de menores, las personas condenadas por negligencia infantil grave, no puedan estar cerca de niños, que tengan que registrarse igual que los delincuentes sexuales. Rico McAllister cree que estos son los siguientes pasos a seguir. Algo como esto se pudo haber prevenido. Ya sabes, si hubiera una ley que mantuviera a las personas alejadas de los niños y tuvieran que registrarse para eso. McAllister dice que después de la muerte de Harley, todos debemos unirnos y estar conscientes. Cualquiera podría ser sospechoso. Cualquiera podría ser un depredador. Cualquiera podría ser, ya sabes, una persona abusiva. Nunca se sabe. Gracias por escuchar la historia de Harley hoy. Si Shelby sabía que John era tan violento como ella afirmó, entonces, ¿por qué regresó a vivir con él después de haberse ido al refugio para víctimas de violencia doméstica solo unas semanas antes? ¿Y por qué habría dejado a su hijo solo con este hombre? Es tan frustrante. ¿Qué opinas de este caso? Así que si te gusta el True Crime y quieres escucharlo de mí, no olvides darle al botón de suscribirte aquí abajo. Y activa también las notificaciones, así sabrás cuando suba un nuevo video, que es al menos 2 veces por semana. Gracias por ver Un Mundo Malvado hoy. Hasta la próxima, cuídate. Adiós. Gracias a todos los patrocinadores de Un Mundo Malvado.
Ahora, hay aún más de Un Mundo Malvado en Patreon. Así que échale un vistazo en patreon.com/A-Wicked-World o usa la aplicación de Patreon. Tendrás acceso a videos exclusivos cada mes y mucho más. Cualquier apoyo realmente ayuda a asegurarse de que las víctimas nunca sean olvidadas y a resaltar las deficiencias de la sociedad asociadas con cada caso. ¿Tienes alguna sugerencia para una historia que te gustaría que cubriera? Si es así, mándame un correo electrónico a awickedworldtruecrime@gmail.com.